En este problema, que es el 344 del Himenblau, nos dicen que el carbono en forma de coque y que es libre de hidrógeno se quema y nos dan tres incisos. Inciso A, hasta la combustión completa usando aire teórico. Inciso B, hasta combustión completa usando 50% de aire en exceso. Inciso C, con 50% de aire en exceso, pero el 10% del carbono solo se quema hasta monóxido de carbono. Vamos a empezar con el A. Hacemos, ¿qué es lo primero que me recomiendan hacer para resolver el problema? Muy bien, vamos a hacer el diagrama. Vamos a suponer que aquí está el quemador. Aquí entra carbón. Y el carbón libre de hidrógeno va a ser nada más carbón y ya. Aquí entra aire. Con esta fracción molar, ¿no? Y nos preguntan que en cada caso, en cada inciso A, B y C, calcule el análisis del gas que se obtendría ensayando los gases de chimenea con un aparato Orsat. Entonces lo que nos preguntan es del gas de salida. ¿Cuál es la composición? Bueno, para empezar, el carbón se quema con oxígeno. ¿Y qué produce? ¿Hay alguna otra reacción química que se lleve a cabo? No, porque es seco. Es correcto. Balanceando rápidamente, solo necesitamos... no, en este caso sí ocupamos los dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono y ya balancear. Bueno, entonces, en la salida del gas, ¿qué vamos a obtener de composición? Estamos esperando obtener moles de nitrógeno. Y bueno, en el inciso A sabemos que el oxígeno de salida va a ser 0 porque vamos a usar exactamente los moles de aire que requerimos. Ahora, ¿qué me recomiendan hacer aquí a continuación? ¿Qué hace falta para continuar? Muy bien, una base de cálculo. Vamos a usar una base de cálculo, vamos a suponer que son 100 kilos de carbón coque, que por cierto, si los pasamos a moles, el peso molecular del carbón me habían dicho que era 12. 100 entre 12, ¿cuánto les da? 8.33. Ahí vamos. 8.33. Vamos a dejarlo así, 8.33. Bueno, si quemamos exactamente 8.33 kilomoles de carbón, ¿cuántos kilomoles de oxígeno vamos a requerir? Si vamos a usar una base de cálculo de 100 kilos de carbón, que en realidad son 8.33 kilomoles de carbón coque, ¿cuántos kilomoles de oxígeno vamos a requerir? El doble, ¿no? Si necesitamos un kilomol de carbón para, fíjate, por cada kilomol de carbón que queramos quemar, vamos a usar un kilomol de oxígeno y vamos a generar un kilomol de... Sería lo mismo. Muy bien. Entonces, si necesitamos quemar 8.33 kilomoles de carbón, requerimos forzosamente una entrada. Vamos a ponerlo acá. Forzosamente necesitamos una entrada de 8.33 kilomol de O2. Y ahora, si esto es lo que requerimos de entrada, y sabemos que 0.21 por la cantidad de aire que entra
tiene que dar 8.33 menos de O2. ¿Cuánto aire está entrando? 39.68. Y por lo tanto, si lo multiplicamos por 0.79, obtenemos cuántos kilomoles de nitrógeno hay. ¿Me pueden dictar el resultado de kilomoles de nitrógeno? 31.34. 31.34. La única fuente de nitrógeno en el gas de chimenea es precisamente el aire. Entonces, lo que entra aquí de nitrógeno va a salir acá. El oxígeno en el inciso A va a ser 0 kilomoles. Y de dióxido de carbono va a entrar, perdón, va a salir, ¿cuánto? 8.34. Muy bien. Ahora, aquí también hubiéramos podido usar acumulaciones igual a entrada menos salida menos generación menos consumo, pero como es tan sencillo se me hizo de más, pues. O sea, nada más así lo estamos haciendo. ¿De dónde salió el 31.34? Este 31.34 resultó de multiplicar el valor de A, que es los kilomoles de aire que entran, por la composición del nitrógeno del aire. Maestro. Fracción mol. Perdón, ahí en donde despejó A le faltó en 8.33 entre 0.21. Ah, tienes razón. Gracias. Sí, pedí que lo hicieran en calculadoras, pero se me olvidó poner. Muy bien. Ahora sí, ahora ¿qué nos falta? Sacar el total de moles, ¿no? Que salen de aquí. ¿Cuánto es el total? ¿Podrían sumar estas dos cantidades? 39.67. 39. 67. Y ahora sí, hay que dividir 8.33 entre 39.67 para obtener la fracción mol. 0. 20.99. O sea, 21 aproximadamente. Y el nitrógeno, el resto, ¿no? Es 78. 7900. Bueno, espérame. Detalles. Mejor vamos a reportar aquí punto 21 y punto 79 para que me una. Entonces, este sería el resultado. Del inciso A. Bueno, ahorita cópienlo, voy a usar el espacio para el inciso B. Bueno, vamos a ver el inciso B de este problema. Pues básicamente lo que cambia del inciso A al B es que ahora nos piden con 50% de aire en exceso. Vamos a usar la misma base de cálculo, sabemos que trae el mismo diagrama, la misma reacción química. Nada más que esto pues ya no aplica. Y aquí apenas vamos a buscar los valores, ¿no?
Este va a ser el oxígeno requerido, porque si estamos quemando 8.33 kilomoles de carbón coque, cada kilomol de carbón requiere un kilomol de oxígeno, entonces esto es el oxígeno requerido, 8.33. Nos dicen que el 50% de aire está en exceso, entonces el porciento de oxígeno en exceso o de aire ¿me podrían dictar la fórmula, por favor? O2 alimentado. Exceso menos requerido sobre requerido. Igual. Pero no sería como el problema pasado que nos debe de dar 0.5. Muy bien, en lugar de 100%, que dé 50% acá, vamos a quitarle el 100 y vamos a dejarlo igual a 0.5. Muy bien. ¿Sabemos cuánto oxígeno entra? Todavía no. Sabemos que es el 50% en exceso, pero sabemos cuánto es el oxígeno requerido. Vamos a dejarlo sin kilomoles. Solo despejamos. Es como si fuera 8.33 por 1.5. Ayúdame, ¿cuánto le da? 12.495. Ok, esos son los kilomoles de oxígeno que están entrando, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos cuánto nitrógeno está entrando? Mándeme. Ajá, pero ¿cuánto vale A? Ah, es igual a esto entre 21. Muy bien. 12.400. Es correcto. Lo voy a colocar arriba, aquí arriba. La cantidad de aire que entra, nosotros sabemos que si nosotros multiplicamos 0.21 por la cantidad de aire que entra, obtenemos la cantidad de moles. Ahora sí. Entonces, si multiplicamos por 47.005. ¿cuánto me invitaron? 47.005. Son los moles de nitrógeno que entran. Profe, es un punto 21. Punto 21. Ok. Ahora, como los moles de nitrógeno no reaccionan, pasan directamente para acá. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono vamos a generar? ¿No sería 59.5? ¿Por qué?
Recuerden, Sería- por cada mol de carbono estamos generando un mol de dióxido de carbono. Sería igual lo mismo. ¿A cuánto es igual lo mismo? 8.33. Muy bien. ¿Y cómo sacamos cuántos moles de oxígeno sobreviven al proceso? ¿Qué les parece si restamos los moles que entran menos los moles consumidos de oxígeno? ¿Ok? Entonces, los moles de oxígeno que salen ¿cuánto entra? 12,4. Vamos a quitarle los kilómetros. Menos 8.33. Exacto. 4.165. ¿Cuatro qué, perdón? Punto 165. Entonces ahí ya nos quedamos cortos de espacio. Vamos a hacer una tabla donde generemos los resultados, ¿no? Vayan sumando los kilomoles, por favor. ¿59? Ok, ¿y qué porcentaje moles del monóxido? 14 dióxido de carbono. Fracción mol. Punto 14. El nitrógeno Punto 79. y el oxígeno. 0,7. Muy bien, y esa es la respuesta. Vamos a ver el inciso C del problema. Vamos a quemar ahora carbón coque, pero Solo hasta 100. con 50% de aire en exceso, y el 10% del carbono solo se quema hasta monóxido. Bueno. Vamos a usar de hecho el mismo diagrama, la misma base de cálculo, el mismo oxígeno requerido, porque el oxígeno requerido se considera hasta combustión completa. Vamos a borrar esta sección y voy a borrar todo esto. Detalles. No solo ocurre ahora esta reacción,
sino también ahora ocurre una reacción adicional. Sería C Más más un medio de puntos. CO2. Así De es. que diga de O2 Ajá. igual a C. Exactamente. Solo necesitamos un átomo. Ahora, de los 100 kilogramos, el 10% solo se quema hasta monóxido. Entonces, la cantidad de moles de carbono que se queman en la primera reacción ¿cómo lo podemos calcular? Es 8.33 por 0.9, ¿sí o no? Eso es lo que se consume en la reacción 1. Y estos son los que se consumen en la reacción 2. ¿Cuánto es el primer resultado, por favor? 7.497. Y 0.83. Gracias. Ahora, ¿cuántos moles vamos a generar de dióxido de carbono en la salida, en el gas? Vamos a poner aquí en su superíndice de gas. ¿Cómo lo podemos calcular? En la primera reacción. No. ¿Cuánto vamos a sacar en el gas ya de dióxido? 7.49. Muy bien, y sí es cierto, tiene que ver con la primera reacción. ¿Cuántos moles de monóxido van a salir en el gas? Ahora, vamos a volver a hacer el cálculo del 50% de aire en exceso. Por lo tanto, ¿cuánto oxígeno dado que son los mismos cálculos, cuánto oxígeno está entrando? Pueden verlo del inciso anterior. 12.49. Sí. Eso dice que eran salida. No, eso es lo que Es entrada, ¿no? Ok, y también del inciso anterior, ¿cuánto nitrógeno está entrando? Sí, nitrógeno. Por el aire entra nitrógeno. Un 47.005 kilomoles de nitrógeno. Esa fue la definición. Ajá, 47.005. A ver. Entran 47, ¿qué? No, eso es lo que sale ya en el Bueno, de hecho como el nitrógeno no reacciona químicamente, exactamente lo que entra es lo que sale. Entonces, ¿cuánto entra? 47.005. Gracias. Muy bien. ¿Qué más nos hace falta para hacer la tabla de respuestas de este inciso? El 10% del carbono. Ya lo consideramos aquí. ¿Ya podemos calcular todos los valores? Chequen. El nitrógeno no sufre cambio, ¿no? Está enlazado. El oxígeno, ya podemos saber cuánto sale de oxígeno. El CO2. Todavía hay que calcularlo, ¿no?
los moles de oxígeno que salen en el gas. ¿Cómo calculamos cuánto oxígeno sale en el gas? Lo que entra Exacto, lo que entra de oxígeno, ¿cuánto es? 495, ¿no? Sí. Voy a quitarle los kilomoles, se lo voy a poner al... Eso es lo que entra de oxígeno. Hay dos reacciones en las que se consumen. ¿Cuántos moles de oxígeno se consumen en la reacción 1? ¿Están seguros? 7.4. Muy bien. Dado que se necesita un mol de carbono, con un mol de oxígeno se requiere para consumir un mol de carbono y hay 7.437 kilomoles de carbono que se consumen en la reacción 1. Eso es lo mismo que se va a requerir de oxígeno en moles en la reacción 1. Y en la reacción 2, pero aguas. Es correcto. La cantidad de moles se requiere medio mol de oxígeno para quemar un mol de carbono. Entonces, si está entrando 8.33 kilomoles de carbono, no se requiere el mol completo de oxígeno, solo se requiere medio. 4 qué, perdón? 4.64. 464 kilomoles de oxígeno que salen en el gas. Entonces ya podemos hacer la tabla. Mande. En la primera reacción es 7.497. En la primera reacción, Sí, 7.4. 97. Entonces, aquí va a alterarse un poco. Sí. Sí. 4.165. 165. Gracias. Nos dio lo mismo que el problema pasado. De oxígeno. Sí, porque porque en sí al es final la es suma. los 8.33 que están restando. En ese 7.497. Sí, porque en sí Si sigue lo entrando lo sumas, mismo. da 8.30. ¿Cuánto es el total de kilomoles? Bien, y este sería el resultado del inciso C. ¿Algún comentario, chicos? ¿Preguntas? Aquí lo único que le hicimos fue un cambio en el 7.4, le pusimos 497. Los moles que se consumen de carbono en la reacción 1 son los mismos que se generan de dióxido de carbono y que salen como gas. Entonces se colocan acá los moles de monóxido, los moles de oxígeno que sobraron
que fue la resta que hicimos aquí. Los moles de oxígeno que entran menos los que se consumen de la reacción 1 menos los que se consumen de la reacción 2. Sumamos los moles totales y sacamos la fracción. Y eso es todo.